Buenos días, vamos a estudiar Hilchot Tfilin, Mezuzá y Sefer Torah, capítulo 3. Halajá 1. Hay 8 requisitos en la confección de los tfilín. Todos ellos son halajá transmitido de a Moshe en el Sinai. Y por lo tanto es indispensable cumplir todas estas reglas. Si se altera uno, entonces los tfilín no son válidos. Y son los siguientes. Los tfilín deben ser cuadrados. Y también deben coserse cerrados en forma cuadrada. Sus dos diagonales deben ser iguales, de modo que sus 4 ángulos sean idénticos. Entonces aquí está donde se cosa. Siempre se guarda que sea cuadrado. 2. El cuero de los tfilín de la cabeza debe tener una letra shin en relieve en el lado derecho y otro en el izquierdo. Entonces, esto es los tfilín que tiene de un lado, los dos lados tiene la letra shin. 3. Los parashiot deben envolverse en tela. 4. Los parashiot son lo que va adentro. 4. Sobre esa tela debe enrollarse un cabello y colocarlos dentro de sus compartimentos. Después deben coserse con tendones de animal. La caja de cuero debe tener un espacio para que pasen las correas, de modo que pueden deslizarse a través del Mahabarta. Entonces tiene este hueco aquí donde la cuerda pueden pasar. Las correas deben ser negras, correas negras. El nudo con que se atan deben ser nudo tradicional en forma de Dalid. Este nudo es una Dalid, ¿ves? La letra Dalid, aquí. Y esas son las cosas que tienen que existir en todos los tfilín. Hay distintas formas de colocar los tfilín, incluso los nudos pueden variar un poco, pero todos van a cumplir con esos requisitos. Halajá 2. ¿Cómo se hacen los tfilín de la cabeza? Se toma un molde de madera cúbico. No es necesario que sea un cubo perfecto. Si su altura es algo mayor o menor que su ancho, no importa. Lo esencial es que el ancho y largo sean iguales. Se tallan 3 ranuras en él, de modo que quedan 4 salientes. Se toma cuero, se remoja en agua y luego se coloca en el molde dentro del cuero. El cuero se introduce en las ranuras mientras aún está húmedo, se presiona y moldea hasta formar una shin de 3 cabezas en el lado derecho de los tfilín, tal como se usa, y una shin de 4 cabezas en el lado izquierdo. Entonces aquí tienes una shin de 3 cabezas y aquí tienes una shin de 4 cabezas. Y el de 4 cabezas está del lado izquierdo y el de 3 está del lado derecho. 3. El cuero se deja secar sobre el molde y luego se retira. Así queda formado un bloque con 4 compartimentos vacíos. En cada compartimiento se coloca uno de los 4 parashiot. Después se dobla en una parte del cuero debajo de ellos y se cose en las 4 esquinas. En esa parte inferior debe dejarse un espacio para insertar las correas como un asa. Esto se llama ma'abarta. Esto es aquí donde pasa la correa. ¿Cómo se hacen los tfilín del brazo? Ahora vamos con el brazo. Se toma un molde de madera cuyo largo sea igual a su ancho, de un dedo de alto o un poco más o menos, y se coloca cuero húmedo alrededor. Se deja secar sobre el molde, luego se retira. En el espacio que deja el molde se colocan los 4 parashiot. Después se dobla cuero debajo de ellos, se cose en las 4 esquinas. También aquí se deja una pieza de cuero como asa para pasar la correa. La diferencia entre el yad y el shalrosh es que el shalrosh tiene 4 compartimentos porque, como vimos, son las 4 porciones que tiene la mitzvah de Shema, están en 4 pergaminos distintos en el rosh,
y en el yad están en un rollo muy largo, enrollado, entonces tiene un solo bloque aquí y también por acá es un rollo grande que se mete adentro. ¿Cuál es el orden de los parashiot? En el tefilín de la cabeza, el último parashá, Vehayim Shamoa, se coloca en el primer compartimiento a la derecha de quien pone los tefilín. Entonces, Vehayim Shamoa va aquí. ¿Sí? A su lado va Shema, al tercero va Vahayah Ki Viaja, en el cuarto va Kadesh Li Kol Bechor. Eso es el orden, cómo van los parashiot en el Rosh. Así quien está enfrente de la persona que lleva los tefilín los leerá en ese orden. Si se altera el orden, no son válidos. O sea, si alguien se equivocó y puso la parashá que no eres en el compartimiento que no era, los tefilinos son válidos, hay que cuidarse. Halajá 6, los parashiot del tefilín del brazo se escriben en 4 columnas sobre un solo pergamino como Sefer Torah, en el mismo orden que aparecen en la Torah. Si se escribieron en 4 pergaminos separados, se colocaron juntos en un solo compartimiento, se cumple igualmente la mitzvah, no es necesario pegarlos entre sí. Aunque no se hace esto porque se hace en un solo rollo, pero eso no invalidaría los tefilín. Halajá 7, cuando se enrollan los parashiot, tanto los de la cabeza como los del brazo, deben enrollarse desde el final hacia el principio para que al abrirlos puedan leerse desde el comienzo hasta el final. O sea, cuando lo enrollas desde el final hacia el principio. Halajá 8, antes de colocar los parashiot en sus compartimientos, debe envolverse en una tela, luego enrollarlos alrededor un cabello, después se colocan dentro. Ese cabello debe provenir de una especie animal kasher, incluso si el animal murió sin shechitá, o sea, sin matarlo así ritualmente para poder comer, o era tereifá, el animal en sí tiene que ser de un animal kasher. Su pelo sigue siendo válido. La costumbre universal es usar pelo de la cola de un becerro. Halajá 9, cuando se cosen los tefilín, solo debe coserse con tendones de una especie animal kasher, aunque el animal haya muerto sin shechitá o fuera treifá, sus tendones son válidos. La costumbre es tomar tendones del talón de animal kasher que son blancos. Si están muy duros, se ablandan golpeándolos con piedras u otros medios hasta que quedan como lino. Luego se hilan y retuercen en forma de hilo y con ellos se cosen los tefilín y también las hojas de un Sefer Torah. Entonces aquí tú lo puedes ver, el coser aquí, ¿no? Eso no es un hilo normal. Entonces este hilo es hecho de estos tendones. Halajá 10, al coser los tefilín debe coserse en forma cuadrada. La costumbre aceptada es hacer 3 puntadas por cada lado, por un total de 12. Esto aplica tanto al Shel Yad como al Shel Rosh. Si se hicieron 10 o 14 puntadas, siguen siendo válidos. En cada puntada, el hilo debe atravesar de ambos lados. Entonces aquí estás viendo en los huequitos que hay en cada uno de los 4 lados, ¿no? Y se pasa este tendón por estos huecos. Así con esto se cose los tefilín y queda completamente cerrado. Hoy en día, aunque aquí tú puedes ver que la apertura, que eso está bien, pero hoy en día a veces lo cierran de tal forma que pareciera que no tiene esa apertura. Pero siempre va a tenerlo porque hay que abrirlos y cuando los va a revisar, si lo cerraron de esa manera, se va a ver otra vez, al menos que vuelven a hacer el trabajo de Halajá 11, la ranura entre cada compartimento de los tefilín de la cabeza debe llegar hasta las costuras. Sin embargo, si la división entre los 4 compartimientos es visible claramente, los tefilín siguen siendo válidos, aunque
la ranura no llegue hasta el final. Si no se distingue la separación, no son válidos. Esto ya estamos hablando de la parte de adentro. Tienes unas separaciones entre parashá y parashá. Entonces está hablando hasta dónde debe llegar esa separación. Debe llegar hasta abajo, pero con tal que se ve que es separado, es kasher. Es necesario pasar un hilo o cordón entre cada una de las ranuras externas para marcar la separación. La costumbre es pasar uno de los mismos tendones de costura por cada una de las 3 divisiones. 12, halajá 12, ¿cómo se hacen las correas? Se toman tiras de cuero de al menos el ancho de un grano de cebada, si son más anchas sirven también. La longitud de las correas de los tefilín de la cabeza debe bastar para rodear la cabeza, hacer el nudo y colgar ambos lados hasta llegar al ombligo o un poco más arriba. O sea, si tengo esto puesto, necesito suficiente correa para estar en la cabeza y suficiente correa para que llegue hasta el ombligo. Aquí es mucho más que esto y hoy en día obviamente lo ponen así, pero ¿qué hace uno si no tiene tanto cuero? Entonces, por lo menos que sea hasta esa altura. O sea, que esto cuando está puesto llega hasta el ombligo. Yo creo que la mayoría tiene mucho cuero. Había uno. La longitud de la correa del brazo debe bastar para rodear el brazo, hacer el nudo, continuar lo suficiente para enrollarse 3 veces alrededor del dedo medio y atarse. Si son más largas, también sirven. Entonces necesita suficiente cuero para colocarlo, enrollarlo sobre el brazo, llegar hasta el dedo y obviamente si hay un poquito más, y siempre lo hay, o sea, para poder poner hasta aquí, entonces eso está bien. Alajá 13, las correas se introducen por la mabarta, dejando espacio para el tamaño de la cabeza, y se hace un nudo de cuadrado parecido a un dalet. Todo estudioso de Torah debe aprender a hacer ese nudo. No puede explicarse bien por escrito, debe verse. La correa del tefilín del brazo debe atarse con un nudo parecido a una yud. Ese nudo debe permitir que la correa pase a través de él para ajustarlo al brazo. Entonces aquí tienes tu yud, ¿no? Entonces aquí está para poder ajustarlo al brazo. La halajá 14, la cara exterior de las correas, tanto del Rosh como Shelyah, debe ser negra. Esta es una halajá transmitida a Moshe en Sinai. En cambio, la cara interior puede ser clara o blanca, no debe hacerse roja, para si se da vuelta sería vergonzoso. La parte trasera de las correas deben ser el mismo color que la caja. Si la caja es clara, clara, si es blanca, blanca, es hermoso que todo el tefilín sea completamente negro, la caja y toda la correa. Hoy en día se hacen correas que también la parte interior aquí también es negra. Sí. Halajá 15, el cuero usado para cubrir los tefilín y para hacer las correas deben provenir de una especie animal, bestia o ave kasher, aunque no fue con shejitá, matado como ritualmente para comer, igual se puede usar, o fueron tereifá, o sea, murió el animal en... El cuero es válido, pero si se usó cuero de una especie no kasher o si se cubrieron con oro, no son válidos. El cuero de las correas debe procesarse con intención de mitzvah. No es que vas a comprar una correa ahí por ahí. En cambio, el cuero de la caja no necesita procesamiento especial. Incluso puede hacerse con cuero sin curtir, como es costumbre en muchas comunidades. Halajá 16, los tefilín solo pueden ser fabricados por un judío porque su confección equivale a escribir los parashiot debido a la shin en relieve. Por eso, si los hizo un gentil o los cosió él, no son válidos. Tampoco pueden hacerlos quienes no son aptos para escribir los parashiot. Halajá 17, un tefilín de la cabeza no puede transformarse en uno del brazo, pero del brazo sí puede transformarse en uno de la cabeza, porque no se baja
un objeto de un nivel mayor de santidad a uno menor. Y el Shalosh tiene mayor santidad que el Shelyad. Asimismo, una correa Shalosh no debe usarse para Shelyad. Esto aplica una vez que ya fueron usados. Pero si los tefilín de la cabeza nunca se usaron, pueden convertirse en tefilín del brazo, como si se los cubre con cuero hasta formar un solo compartimiento, y entonces pueden atarse en el brazo. En otras palabras, hasta la correa, una vez que fue utilizada para el shorosh, si quiere después agarrar ese mismo cuero y pasarlo y usarlo para el sheliat, no se puede. Halajá 18, si se rompen las costuras de los tefilín o se rompieron dos puntadas contiguas o tres, aunque no estén juntos, aunque no estén juntas, los tefilín no son válidos. Esto aplica a tefilín viejos. En tefilín nuevos, si la base del cuero permanece firme, siguen siendo válidos si se consideran nuevos mientras el cuero sigue fuerte y no se rompa al colgar los tefilín, tomándolos del lugar donde se rompió la costura. Si el cuero ya no soporta eso, se consideran viejos. Última halajá de hoy: si una correa se rompe, no debe atarse ni coserse para unirla, debe retirarse y enterrarse, y colocarse otra en su lugar. Los restos de correas rotas no sirven, a menos que todavía tengan el largo y ancho mínimos requeridos. Siempre debe cuidarse que la cara exterior de las correas queda hacia arriba cuando uno se coloca los tefilín en el brazo y en la cabeza y no se voltea. Con esto terminamos el capítulo 3.